Vamos a leer desde el versículo 21 del capítulo 22. Hechos 22, 21. La palabra del Señor dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Hemos venido leyendo en orden el libro de los Hechos de los Apóstoles. De vez en cuando, debido a nuestra mala costumbre de leer capítulos aislados o versículos sueltos, no le damos el enfoque debido, que es el que presenta la Biblia. Por algo tenemos un libro inextenso, como es el libro de los Hechos, que nos quiere llevar desde un punto de partida hasta la conclusión lógica. ¿Por qué es importante el libro de los Hechos? Eso es muy valioso para nosotros y no debemos olvidarlo. Todos nosotros nos quedamos paralogizados con las diferentes dificultades y los desafíos que la vida trae de continuo. Nadie puede decir que está totalmente preparado todo el tiempo para el día que se le viene encima. Cada día trae afanes diferentes y muchas veces sorpresas para nosotros. De vez en cuando nos vemos envueltos en situaciones que no hubiéramos sospechado. Yo recuerdo la ocasión en que trabajaba en una oficina y claro, nos hacían ir de pilcha y corbata siempre, ¿no? De repente mi compañero llega y estaba como que hubiera dormido con unos gatos en un granero. Estaba todo empolvado y todo. ¿Y qué pasó? Bueno, él se había subido a un minibús que estaban apareciendo por esa época realmente, y de repente el minibús tuvo una llanta pinchada. Entonces el chofer se disculpó, pero era hora de oficina, es decir, de ir a la oficina, así que todos apurados. Y el chofer se disculpó, les dijo: se pinchó la llanta, así que voy a apresurarme a cambiar, más bien si alguien me quiere ayudar. Y
Claro, habían un par de hombres jóvenes que estaban ahí apurados, dijeron, lo mejor es ayudarle. Pero cuando pusieron la gata al vehículo, y ya creyeron que estaba bien, el chofer que estaba medio metido bajo el carro, estaba en riesgo, ¿no? Y la gata cedió. Y se le vino encima. Y no era una situación fatal, pero claro, era muy peligroso dejar que el asunto quede. Entonces llamaron a otros y trataron de suspender el vehículo. Y claro, no era un vehículo tan grande, hicieron bajar a todos y entre todos trataron de aliviar el peso mientras alguien se esforzaba en volver a instalar la gata ya bien. Y todo eso, y claro, en ese momento, ¿quién va a estar pensando en que su raya del pantalón se deforme, no sé, una cosa así, o quedar impecable, ¿no? Había que ayudar y él, mi compañero, se puso a ayudar y quedó un desastre, ¿no? Bueno, ¿quién puede decir que va a comenzar su día pensando en enfrentar una situación así? Nadie. No sabemos. Esas son las cosas que suceden. Pero también suceden algunas más sutiles, digamos, un poco más complicadas, pero también con alcance más largo, más grande, ¿no? A veces uno se ve envuelto en un asunto que se prolonga por el largo de todo un año, de una vida. Porque la vida es así, nos sorprende. ¿Bien? Y algunos ingenuos pensarían que la vida cristiana tiene que ser como un paseo sobre una carretera asfaltada perfecta, ¿no? Y no hay baches, no hay dificultades, no hay contrariedades. Pero ya dije, es un ingenuo. No es así. Tú no puedes escoger el que va a ser tu jefe si entras a trabajar a un lugar. Otro decide eso. Y si no le caes bien, bueno, así es. Tienes que acomodarte. Pero hay situaciones más graves todavía, ¿no? En este caso, el apóstol Pablo está en una situación sumamente complicada porque ha sido aprendido y se ha convertido en la figura antipática número 1 para los judíos. Jerusalén entera ha estado conmocionada porque le han acusado de intentar profanar el templo llevando un gentil consigo al templo e introduciéndolo al lugar donde solo los judíos, que estaban en regla además, podían entrar. Ahora, todos sabemos por la explicación del libro que no era así, no hizo eso. Pero ya ha llegado o ha pasado ese punto en que se pueden dar explicaciones. No hay más lugar a explicaciones. No le han querido escuchar. Y entonces ha sido llevado ante el concilio. Y recuerden por favor que el concilio era el conjunto de líderes de la religión y del pueblo judío, todos ellos celosos, guardadores de sus costumbres, tradiciones y su religión. Y no les ha caído bien. Han querido que muera, han declarado eso. Entonces, ha sido cuidado eventualmente, momentáneamente, por las autoridades romanas. Ahora vean esto. Las autoridades romanas tenían como fin específico y principal
guardar el orden. Más de un gobernante romano de sus diferentes colonias o los lugares donde se habían establecido, perdió la vida por no haber sido capaz de guardar el orden en algún sitio. Cuando el emperador designaba a a una persona de su confianza para ir y gobernar una región, un país, una colonia, no importa qué, le encargaba específicamente que guardara el orden. Porque los romanos, por ideología, creían que el imperio estaba obligado a ofrecer a todo su territorio, a todos sus habitantes, y no estoy diciendo ciudadanos, porque era un pequeño número el de ciudadanos, pero a todos los habitantes del imperio, paz y seguridad. Paz y seguridad. Paz en griego es eirene. Los latinos, es decir, los romanos, expresaban ese concepto a través de una palabra que es la raíz etimológica de nuestra propia palabra paz, que es pax, ¿no? en latín. En el estandarte de las legiones romanas había una palabra que era pax. ¿Ya? Ese era el símbolo, ese era el ideal máximo del imperio romano. Donde llegaban, establecían su paz. Y esa era su oferta. Cuando había un pueblo que se les oponía, los romanos iban y hablaban con ellos. Y les decían, vengan, entren a nuestro imperio. Van a recibir paz y van a tener seguridad. Así que, si hay algo que detestaban todos ellos, era que haya alboroto, que haya anarquía y que haya desorden, por supuesto. Ahora entonces, el gobernador romano ha querido cuidar a Pablo y que no lo maten, porque ese habría sido un signo de que él no estaba en control de las cosas. Si hubiera sido el caso que él le hubiera juzgado, aunque sea injustamente, no importa, y hubiera determinado que merecía morir, le podían matar. No había problema en ese sentido. Cuando dé su informe ante el César, hubiera dicho, encontré que era culpable y mandé que lo maten, que lo crucifiquen o algo así, sin inconvenientes. Pero no podía ser en un alboroto. Todo eso se ve a través del libro de los Hechos. Ahora entonces, el apóstol Pablo está prisionero de los romanos, pero acusado por los judíos. Y los judíos quieren su muerte. Ya la semana pasada hemos hablado de esto y hemos visto qué horrible sensación debe ser que alguien desee fervientemente tu muerte. Pero si es toda una sociedad, si es todo un grupo de personas que lo que quieren es que mueras, y si alguien va y les pregunta, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Por qué están haciendo alboroto? ¿Por qué suspenden la paz? Y ellos dicen, queremos que muera Pablo. Bueno, era muy tentador para las autoridades decir, bueno, si con eso vamos a lograr restablecer la paz, que muera, no importa. Sí, solo que aquí entran factores que no siempre son negativos, ¿no? De vez en cuando nos encontramos con
cosas que no son favorables. Y resulta que Pablo, aunque era judío enteramente, de la tribu de Benjamín y cumpliendo todos los requisitos de la ley, no había nacido en la tierra de Israel y, por supuesto, no en Jerusalén. Había nacido en otra ciudad, en una ciudad que se llamaba Tarso. Y Tarso estaría en la parte oriental de Turquía, ahora, ¿no? En la actual Turquía. Así que, bueno, pero todo eso tiene su historia, es muy interesante, porque en su política de expansionismo de los romanos, ellos querían crecer como imperio. Ya, un imperio no es tal si se contenta con sus fronteras. Ya, las fronteras que tiene un imperio están establecidas por él mismo para resguardarse, pero en cuanto a sus propias fuerzas, las fronteras no significan nada. Siempre quiere ir más allá, siempre quiere crecer. Cuando los romanos llegaban a un lugar fronterizo y querían dar un paso adelante, ellos eran políticos muy entrenados, eran diplomáticos que hacían carrera, realmente sabían cómo manejar la situación y tenían muchas ofertas. Entre ellas, miren, los romanos fueron los inventores de la tolerancia religiosa. Ellos crearon ese pensamiento, ese signo, esa ideología. Hay que ser tolerantes con la religión. A diferencia de los asirios, antes de los babilonios, peor todavía, de los medopersas y después aún de los griegos, los romanos no se hacían problema con ninguna religión que practicaran sus vecinos. Claro, ellos veían a los vecinos como futuros súbditos, ¿no? Porque querían coparlos. Pero no se hacían ningún problema con la religión. Cuando llegaban a un lugar, hablaban con la gente y les decían, ¿ustedes a quién adoran? Y ellos podían decir cualquier cosa. Por ejemplo, decir, adoramos al sol. Ah, ya, qué bien. ¿Y cuándo es su festival? Es en 2 lunas, ¿no? Que faltan. Ah, ya, muy bien. ¿Y podemos participar? Qué bien, ¿no? Los otros se alegraban. Sí, nosotros solemos ofrecer tales animales en nuestras ofrendas. Ah, ya, nosotros vamos a traer también. Y vamos a sacrificar un toro o algo para el Dios de ustedes, decían los romanos. Y entonces, claro, para los otros se hacía muy fácil llevarse bien con los romanos, que venían a ser los nuevos adoradores de sus viejos dioses. Cuando concluía eso, los romanos les decían, bueno, han visto, nosotros hemos incorporado a su Dios en nuestro panteón. Su panteón quiere decir su conjunto de dioses reconocidos oficialmente. ¿Ya? Nosotros creíamos en tal y en cual otro, pero ahora creemos también en su Dios y también le vamos a celebrar en su fiesta, así que no hay problema. Se quitaban entonces todos los obstáculos de carácter religioso para ese nuevo pueblo que era atraído y seducido por la habilidad romana. Pero luego daban el siguiente paso. Los romanos decían, ahora queremos que sepan que nosotros, sobre todos los demás, nosotros reconocemos un Dios, que es el que da unidad a nuestro imperio. Y a ese Dios ustedes también tienen que rendirle culto. Y es el emperador.
es el César. Si ese pueblo aceptaba de a buenas, entonces el César venía a constituirse su nuevo Dios y no tenían problemas. Si de alguna manera había oposición desde el principio o en cualquier parte del proceso, entonces las legiones romanas se ocupaban de vencer al ejército local de ese pueblo y de todas maneras establecían de a malas lo que no había sido posible de a buenas. Es la historia de Roma, es eso, por siglos hizo eso, fue creciendo a través de victorias militares o por vías diplomáticas y de todas maneras llegó a establecer su gobierno. Y el símbolo de ese gobierno universal dentro de lo que ellos conocían era el César. Bueno, resulta que entre las ciudades que ellos fueron copando esporádicamente estaba Tarso. Y Tarso fue una ciudad que no solamente fue conquistada por los romanos de a buenas, es decir, por medios diplomáticos, sino que lo hizo con alegría, porque era una ciudad que tenía enemistad con sus vecinos. Así que cuando vinieron los romanos de lejos y les dieron la certidumbre de que les iban a cuidar y proteger y poner una guarnición ahí, y ya los vecinos no les iban a poder afligir, los de Tarso se hicieron romanos de a buenas y en premio Augusto les declaró ciudadanos romanos a toda la ciudad. Así que quien nacía en Tarso era de hecho ciudadano romano, como si hubiera nacido en Roma. Pero fíjense, no todos los que nacían en Roma eran ciudadanos romanos. No, eran los herederos de las familias patricias. En cambio, en Tarso, todos. ¡Qué ganga!, ¿no? Así que estaban muy felices de ser ciudadanos romanos. A muchos ven en esas políticas que manejaban los romanos los mismos principios políticos que va a seguir el anticristo al final de los tiempos. Y yo creo que hay mucho de eso, efectivamente, en 2 Tesalonicenses se anuncia que cuando venga el hombre de pecado, él va a conducirse bajo el mismo estandarte y haciendo el mismo anuncio que hacían los romanos. Es decir, va a ofrecer paz y seguridad. Eso está en la Escritura, ¿no? Es solamente una reedición de lo que ya hacían los romanos. Sí, pero como dice el viejo proverbio, el diablo no sabe para quién trabaja. Porque resulta que un judío, que en realidad no tenía mucho que ver con la ciudad de Tarso, salvo haber nacido ahí, porque mantenía todas sus características de judío, por haber nacido en Tarso, ahora es ciudadano romano. Y por esa razón, los que le han atado y los que quieren azotarle, fíjense, le van a azotar para obligarle a decir la verdad. Como si alguna vez los azotes hubieran logrado que alguien diga la verdad. Más bien, en la mayor parte de los casos, la tortura hace que la pobre persona torturada diga lo que quieran que él diga. Él puede preguntar, ¿qué quieren que diga? Ya, para que dejen de torturarme. La verdad está mucho más lejos de aquel que está siendo torturado. Pero esas eran las ideas de la gente de ese tiempo. Ahora, Pablo dice
yo soy ciudadano romano de nacimiento. Y esto causa temor en el tribuno. El tribuno era el jefe mayor ahí. Y tiene temor, y aún tienen temor de haberle atado. Y entonces no hay la tortura en esta ocasión, no lo azotan. ¿Ya? Y le lleva ante el concilio y le presenta. Ahora, ¿por qué eres cristiano? ¿Crees que todos te deben simpatía? ¿Crees que todos tienen que apreciar lo que tú dices o lo que tú haces? ¿Por qué nos afecta tanto de vez en cuando que a alguien no le caigamos bien? O que nuestras ideas no sean aceptadas, consideradas y seguidas. La realidad es que no vamos a encontrar muchas veces gente que haga eco de nuestras ideas. Y es muy difícil agradar a todos. Realmente, agradar a todos es prácticamente imposible. Especialmente algunas personas que están en puestos, en cargos de responsabilidad, necesitan recordar, tengo que hacer lo que sé que es lo correcto, lo que es bueno. A veces voy a agradar a algunos y otras veces algunos me van a odiar por hacer lo que es correcto. Pero necesitamos saber, a quien tengo que agradar es a Dios, porque Él no se equivoca. En este caso, hemos visto que Pablo mismo se ha metido en los problemas que está enfrentando. Realmente, si es que ponemos en orden sus varios errores, podemos ver que él estaba cumpliendo su llamado misionero bien. Había realizado ya 3 viajes misioneros, con éxito, con resultado, con fruto. Pero ahora, quién sabe por qué, se le entró la idea de ir a Jerusalén y desarrollar allí algún tipo de ministerio. Dios le advirtió, ¿recuerdan? 3 veces a través de diferentes personas que le hablaron proféticamente y le dijeron, no vayas a Jerusalén, te va a ir mal. Pero él fue y le fue mal. ¿A qué le había llamado Dios? A ser su testigo, pero no a ser testigo de acuerdo a lo que a él le parezca, sino tenía un llamado específico para ser testigo a los gentiles. Y él mismo lo declara en la epístola a los Gálatas. Dice que a Pedro le fue dado el apostolado para con los judíos y a Pablo le fue dado el apostolado para con los gentiles. Entonces, ¿para qué se fue a meter con los judíos? Pero luego, cuando estuvo en Jerusalén, siguió los consejos de Santiago y los otros y no consultó a Dios. Y el tercer error grande que cometió es que quiso, en una manera, digamos, bastante externa y superficial, pero quiso todavía cumplir alguno de los mandatos y los requisitos de la religión judía. ¿Para qué? Es muy interesante, pero yo he conocido creyentes que antes eran católicos
Y después de convertirse, todavía se persignan. Recuerdo un caso que le pregunto a alguien, ¿no? Oye, pero tú no te convertiste ya. Sí, dice, sí, bien feliz, ¿no? ¿Y por qué te persignas? Dice, pero ¿acaso hace daño? Sí, pues, es un símbolo que se puede decir que es inocuo, pero es parte de otro criterio, de otro paquete. Es como ponerle un repuesto Volkswagen a un auto Ford. ¿Ya? No le viene. Es decir, necesitamos entender por qué estamos haciendo ciertas cosas. Ya el apóstol Pablo tenía claro que dentro de la religión cristiana él estaba libre de la religión judía y de todos sus mandatos y ordenanzas y todo eso. Y él mismo lo explica. En el capítulo 2 de la epístola a los Gálatas, hablando con Pedro, le dice, tú y yo, que no somos de partida de entre los gentiles, sino que somos judíos, ya hemos entendido que todo eso no es necesario, que Dios para nosotros tiene un requerimiento renovado, pero ahora lo olvidó. Y está obedeciendo, estaba creyendo obedecer a Santiago. Y se ha equivocado. Y está preso. Y 3 veces en esta sección del libro de los Hechos se dice que la gente quería que muera. Y morir por una buena causa está bien, pero morir por una tontería no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿significará eso que Dios se desentiende de su apóstol? ¿Será que Dios le dice en su calabozo, Pablo, yo no te mandé, tú te metiste? Tú te metiste, tú lo arreglas, porque no quieres inmiscuirme en tus cosas. Este es tu asunto. Muchas veces nosotros nos metemos en complicaciones de tipo familiar, de tipo laboral, empresarial, qué sé yo. Y de vez en cuando nos damos cuenta que nos hemos puesto nomás el tacto de elefantes, ¿no? Para hacer las cosas y hacemos las cosas sin sentido y ofendemos a alguien o perjudicamos al otro y luego no sabemos cómo sacar las de andar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Saben? Lo maravilloso de tu Salvador es que Él en ningún momento se desembaraza de ti. ¿Saben qué? A Dios no le gusta el aborto. ¿Sabían eso? Y Él tampoco te va a abortar a ti. Tú eres su hijito. Si tú has recibido por fe en Jesucristo la salvación, necesitas saber, yo soy hijito de Dios. Dios no se va a desentender de mí. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear?
El problema es que Pablo era abogado. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Esto es muy interesante porque hace poco salvó el pellejo haciendo notar que era ciudadano romano. Ahora en esta otra situación dice: soy fariseo. Ya que es la crema innata del judaísmo, ¿no? No dice entre los judíos: soy ciudadano romano. Ni entre los romanos dice: yo soy fariseo. Bueno, ahora en esta situación la gente, claro, escucha ese anuncio y para nosotros o para algunos de nosotros quizás esto no tendría sentido, porque todo suena más o menos parecido, ¿no? Dice, ¿quiénes eran? Los fariseos. ¿Qué? Los saduceos. Ah, sí, los saduceos, los fariseos. No, había una gran diferencia. Ya, una diferencia teológica de fondo. Dice entonces, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Los puntos de vista divergentes entre los judíos, todos ellos judíos, de nacionalidad y de religión también, pero los puntos de vista eran muy diversos. Sus creencias eran muy diversas también. Los unos eran ortodoxos en un aspecto y los otros en el otro. Los saduceos creían ser mejores guardadores de la ley en cuanto a la revelación del Pentateuco. Los fariseos, en cambio, se sentían mejores guardadores de la ley en cuanto a ser seguidores de las profecías que tenemos en el Antiguo Testamento. Ya cada uno tenía sus puntos fuertes. Y los saduceos decían: ¿en qué lugar del Pentateuco se enseña la resurrección? Así que no creemos en la resurrección. Sabiendo todo eso, Pablo dice: miren, en realidad no me condenen muy rápido, porque lo único que está en juego aquí es la doctrina de la resurrección. Yo solamente estoy diciendo que Jesús resucitó. Si es que me van a condenar por eso, tendrían que condenar a todos los fariseos. Y conste que los fariseos eran los populares entre los judíos. Así que, claro que no los iban a condenar. Dice: hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Ahora, por el hecho de la coincidencia doctrinal, los fariseos ya están a favor de él. Por un momentito, ¿no? Por un tiempito. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos,
mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Quiero que nos quedemos ahí un momentito y le prestemos atención. Una cosa que es típica del hablar de Dios en las situaciones de dificultad de sus hijos, de sus siervos, es que los reproches quedan sobrando. Algunos de nosotros que somos entre fariseos y saduceos y nos encanta reprender a la gente, nos gozamos en reprocharle sus cosas, ¿no? Olvidando que el Señor dice que antes de quitar la paja del ojo ajeno debiéramos sacar la viga que hay en el nuestro, ¿no? Pero nos gusta hacer eso. Y hay algunos reproches que salen sobrando, es decir, que ya son extemporáneos. En los libros de los profetas encontramos un sinnúmero, una gran cantidad de reproches que hace Dios a su pueblo. Así que no estoy diciendo la receta es no reprochar jamás. No, claro que no. Hay muchas veces que hay reproches que hacer, ¿no? Y el Antiguo Testamento termina con un gran reproche y una maldición, ¿no? El anuncio de una maldición. Así que no estoy diciendo para nada hay que ignorar la mala conducta de los demás. No estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, a veces ya no le viene. Uno de los malos recuerdos que tengo de mi mamá, y perdón la franqueza al hablar de algo tan personal, es que cuando yo era niño y hacía alguna travesura y me iba mal, de todas maneras cobraba. ¿No? Y alguna vez le he dicho, pero si ya te desobedecí y luego me corté o me caí, me golpeé, lo que sea, ya he recibido mi castigo, ¿por qué me vuelves a castigar? Pero ella creía que había que castigar nomás. Gracias a Dios, Dios no hace eso. Ya Dios no le dice, Pablito, te he mandado profetas y profetizas y te han dicho que no vengas a Jerusalén. ¿Para qué has venido? No le dice eso. ¿Por qué no? Ya no sirve. Ya está. Así es. Y eso es lo que ocurre muchas veces con las cosas que hacemos. Ya no se puede ir para atrás. La vida solo va adelante. Lo que ocurre normalmente es que Dios, todavía en esa dificultad en la que nos hemos metido, Él nos habla y nos dice, ten ánimo. Ahora, ten ánimo es una especie de consuelo, de palabra, de aliento, etcétera, que entre nosotros tiene un valor muy limitado, ¿no? ¿Qué tal cuando alguien viene en un velorio, digamos? Te pone la mano al hombro y te dice las cosas que siempre se dicen, ¿no? Entre ellas, ten ánimo. O te dicen, paciencia, hermano. ¿Cómo te viene eso? Alguna vez yo he oído, ¿no? Resignación, hermano. Me da ganas de tener un tubo ahí. ¿Qué resignación?
Porque realmente son palabras. Pero saben, cuando Dios viene y te dice, ten ánimo, Dios crea el ánimo. ¿Qué es ánimo? ¿Qué significa esa palabra? De ahí vienen otras palabras como animación. Pero cuando nosotros decimos ánimo, solo decimos una palabra. Cuando Dios dice ánimo, Él sopla. Ese es el aliento de vida. Eso es lo que necesitamos. ¿Sabes en realidad, después de todo, por qué estás con vida tú ahora aquí? Dios está sosteniendo tu vida. No hay otra razón. Él te está soplando aliento. ¿Ya? Y su palabra entonces no es vana como la nuestra. No es livianita. Es realmente poderosa. Por eso el comienzo de esta conversación que tiene el Señor con Pablo incluye algo que realmente puede cambiar toda la situación. Yo detesto los matches de box y de full contact y todo eso, en que las personas se hacen daño ahí solo por ofrecer un show y todo eso. Me parece anticristiano, y me parece anticristiano que los cristianos se solacen viendo cómo la gente se maltrata mutuamente por dinero. Va en contra del principio bíblico de amar al prójimo. No se puede amar al prójimo y romperle la nariz. ¿Cómo? Así que normalmente evito ver algo así. De todas maneras, es tan común que no puedes evitar. Y yo vi una pequeña escena que me llamó la atención. Había un boxeador que lo tenía ya prácticamente en la lona al otro. Solamente se esperaba que le dé el golpe final, el knockout. Entonces el otro se apoyó en las cuerdas y el árbitro, debido a que se había apoyado un momento en el piso, hizo lo de ley, de regla, que es tomarle las muñecas y en su propia camisa limpiar los guantes del peleador, del luchador, del boxeador. Eso hacen normalmente. Pero notó seguramente que estaba a punto de caerse, así que le dio un abrazo, ¿sí?, y lo acomodó para que esté bien parado. Algo así, casi se veía como que ahora te vas a parar bien para que venga el otro y te dé el último golpe y te caes. Listo. Eso parecía ser. Pero cuando vino el otro tan confiado, hizo su último esfuerzo. Y él fue el que le dio el knockout al contrario. Entonces alguien reclamó, dijo, pero el árbitro pues lo ha ayudado, ¿no? Claro, solo lo ha parado bien. Pero saben, hay situaciones en las que necesitamos que Dios nos dé un abrazo y nos paremos bien. Hay veces que la noche nos parece muy negra, los problemas muy grandes, las dificultades invencibles. Parece que no hay más esperanza. Hay esperanza si Dios está contigo. Él te da ánimo. Y si te da ánimo, no puede darte salud y fuerzas e inteligencia y oportunidades. De Dios viene todo don. Todo lo bueno que te ha venido en la vida es de Dios, y aún algunas cosas malas también para tu bien.
Pablo, ten ánimo. No te desanimes, es lo contrario, ¿no? Si alguien te sopla vida, ¿qué debieras hacer ante ese soplido? Aprovecharlo, aspirar, munirte de eso, atesorar. Pero hay un propósito y a veces queremos el ánimo y queremos las fuerzas, pero para nuestros propósitos. Pero no es así, es para lo que Dios dice. Dice, es necesario que testifiques en Roma. Ahora, al fin de cuentas, cuando salió en el primer viaje misionero, como punto final, como meta, ¿a dónde tendría que haber llegado el apóstol? A Roma. Y quizás no en el primer viaje, pero quizás sí en el segundo, o en el tercero, o en un cuarto viaje, tendría que haberse extendido hasta Roma. Pero en un viaje que no incluya el volver a Jerusalén, no tienes para qué volver a Jerusalén, porque no saliste de Jerusalén. Ninguno de los que está aquí es judío que yo sepa. No es malo ser judío, no tengo nada en contra de los judíos, no lo equivoquemos. Pero nosotros somos gentiles, Dios nos ha encontrado en nuestra propia nación, así medios aymaras y chirihuanos y lo que quieran, y así. Somos bolivianos la mayoría de los que estamos aquí. Dios nos ha escogido y nos quiere enviar donde Él diga. Y no necesitamos volver. ¿Saben qué? A través de 2000 años de historia de la iglesia, ha habido una fascinación para los cristianos gentiles presentado por el judaísmo. Y es una vergüenza que cristianos que han recibido tanto favor de Dios traten de celebrar las fiestas judías. Hay pastores evangélicos que se han dedicado a enseñar cómo celebrar la Pascua y cómo hacer y tener la bandera de David y la alabanza de Salomón. ¿Qué? ¿Vas a volver a Jerusalén? Dios te llamó de Antioquía y te envió a Roma. No te distraigas, no te deslices. Sobre todo, ten ánimo. ¿Me pueden ayudar? Díganle al hermano querido de al lado, en la forma más convincente posible: fulanito o fulanita, ten ánimo, afírmate en Cristo. Asegura tu corazón en Jesucristo. Recibe su palabra. Escucha su llamado. Pongámonos de pie, vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios, en esta hora, muy agradecidos contigo. Gracias, Señor, porque tú no actúas como nosotros, que a veces somos majaderos, legalistas, y nos quedamos trancados en nuestras propias ataduras. Señor, tú por sobre todas nuestras dificultades, errores y aún pecados, todavía nos tienes tomados de la mano y nos das ánimo para seguir adelante, para no decaer, para no quedarnos enfangados. Señor, abrázanos.
Rodea nuestros corazones. Envíanos. Señor, que lo hagamos de buen ánimo, con alegría. Que el servirte sea el motivo de levantarnos cada mañana. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de bajar de aquí, hermanos, veo con mucha alegría a la familia de Teresita, a su esposo y a sus hijos. Y queremos decirles con todo cariño que estamos firmes en oración por ustedes, por Teresa. Que el Señor les guarde.